Bueno, la filosofía puede aportar a todas las disciplinas y de hecho nació en una estrechísima relación con las ciencias, aunque esto parece que se ha olvidado con el tiempo, pero filosofía y ciencias nacieron unidas desde el punto de vista de que en el comienzo todo era el saber filosófico y es más tarde cuando han ido separándose paulatinamente la teología, las ciencias empíricas. Entonces la filosofía ha quedado de todas maneras como ese tipo de saber que engloba a la totalidad de todos los saberes porque reflexiona sobre sus fundamentos y sobre sus metas últimas. La filosofía entonces es una necesidad para cualquier sociedad que quiera ser medianamente culta y que quiera construir su vida de una manera razonable, porque no es posible tener un conjunto de actividades del que no sabemos cuáles son sus fundamentos ni hacia dónde se encaminan. Y justo la tarea de la filosofía es la de tratar de ver cuáles son los fundamentos y cuál es la meta. Por eso tiene mucho que ver con la economía, profundamente con la economía, porque la filosofía es la que, desde Aristóteles por lo menos, que sepamos en la tradición occidental, se va dando cuenta de que la meta de la economía es satisfacer las necesidades de la casa, es lo primero que se dice dentro de la política de Aristóteles, pero con el tiempo autores como Adam Smith, que también creo que hay que aclarar que era profesor de filosofía moral, el conocido Adam Smith, pues entendía que la economía está al servicio de la libertad de las personas, de la igualdad de las personas, ha sido muy mal interpretado, y posteriormente un autor como Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, pues dice clarísimamente que la meta de la economía es crear una buena sociedad, lo cual quiere decir que una economía que no ayuda a crear una buena sociedad es una mala economía. No solamente es que no es ética, es que es mala economía. La filosofía entonces se ocupa en relación con la economía de ver cuáles son sus metas, declarar cuáles son sus metas y por eso es fundamental siempre que haya una reflexión en cualquiera de las carreras, en economía, en arquitectura, en ingeniería, una reflexión fundamentalmente ética que reflexione sobre para qué ingeniería, para qué arquitectura y cómo se hace. Yo creo que hoy en día es más que nunca necesario atender a la filosofía y a la parte de la filosofía que se llama ética o filosofía moral en relación con las éticas aplicadas a todos los saberes. Y de hecho es algo que está prosperando enormemente. Y tenemos la suerte de que en facultades politécnicas existe ya una asignatura de ética de la ingeniería, de la arquitectura, de la economía, porque a todo el mundo, yo recuerdo a un profesor de la Politécnica de Valencia que me decía, me pregunto qué ingenieros estamos formando cuando leo en la prensa que se ha caído un puente, que se ha caído un... La reflexión filosófica y ética es fundamental para ello. A mí me gustaría aclarar que hay una relación estrechísima entre ética y derecho, pero creo que es importante no olvidar nunca que la hay entre ética y derecho, ética y política, ética y todos los distintos saberes y actividades humanas. Esto es algo central en lo que tienen razón los aristotélicos. Yo soy kantiana, pero tengo que reconocer que en esto tienen razón los aristotélicos. La vida humana está hecha de actividades y la actividad jurídica es una, la actividad política es otra, y es importante reflexionar sobre la actividad política encaminada al bien común y no se puede hacer política si los políticos no se dirigen hacia el bien común y esto lo tiene que recordar la ética de la política. En el derecho pasa exactamente lo mismo porque hay la posibilidad de coaccionar desde leyes jurídicas a la gente, porque está permitida la obligación jurídica, qué fuerza tiene la coacción jurídica desde el punto de vista racional, si no es porque hay una base ética que es la que posibilita establecer una serie de leyes con el fin de que todos los seres humanos puedan desarrollar su libertad sin que nadie ponga cortapisas a la libertad de los demás. Eso es el elemento, como digamos, más básico, pero si nos quisiéramos extender, pues veríamos las relaciones entre derecho y moral que han recorrido toda la historia del pensamiento, fundamentalmente desde autores como Kant, que lo han estudiado claramente al mostrar que derecho y moral se distinguen fundamentalmente no tanto por los contenidos como por la forma de obligar, siendo la moral el fundamento del derecho. Posteriormente autores en los que yo trabajo muy a gusto, como Habermas, etc., intentan decir que el principio de la democracia es complementario con el principio ético y que todos ellos están bajo un principio racional. No hay buen derecho sin ética, que sea el fundamento del derecho, y el tipo de saber que diga cuáles son las metas del derecho, igual que no hay buena política si no se esclarece que la política va dirigida al bien común, y esa es tarea de la filosofía.
Bueno, el tema de la relación entre la ética y las ciencias es apasionante hoy en día, lo ha sido también a lo largo de toda la historia del pensamiento, porque si lo recordamos, Kant se sabía toda la física de Newton y es desgraciadamente más tarde cuando se ha introducido esta separación de los de ciencias y los de letras, que resulta ser que la gente de ciencias no sabe nada de filosofía y la gente de filosofía no sabe absolutamente nada de las ciencias, cuando no era así. El saber iba todo en conjunto, que es lo razonable, y la filosofía estaba en la base, como se vio claramente en la Universidad Humboldt, quedó muy claro que la base de toda la educación universitaria tenía que ser la filosofía, porque la filosofía estaba en la base de todos los saberes y tenía que haber una unión del saber, una unión de la racionalidad. La razón humana es la misma. Es decir, se puede ejercer en las ciencias, se puede ejercer en la filosofía o se puede ejercer haciendo un coche, pero la razón es la misma, lo que es distinto son los usos de la razón. Entonces los Humboldtianos estaban convencidos de que la base última de todo el saber es la unidad de la razón, y por eso la filosofía tenía que estudiarse en todos los campus y en todos los saberes. Entonces ese era el núcleo último de todos los saberes. Es importante el tema de la relación con las ciencias, porque habitualmente se ha relacionado bastante la filosofía con las ciencias empíricas, el típico de la física, del tipo de la física, Galileo, Newton, etc. Después, sobre todo, con las ciencias humanas, con la economía, con la sociología, pero en los últimos tiempos, afortunadamente, hemos vuelto a la relación con la genética y con las neurociencias. Por ejemplo, a mí el tema de las neurociencias me parece fundamental, porque al fin y al cabo son las ciencias que se ocupan de las bases cerebrales de la conducta. Y en ese sentido la cuestión sería que alguienes pretenden decir que pueden sustituir a la filosofía porque estudiar las bases cerebrales sería... Bueno, creo que no estoy de acuerdo con ese punto de vista, sino todo lo contrario, sino que evidentemente hay unas bases filosóficas de las neurociencias y son dos tipos de saberes complementarios. Ciencias y filosofía tienen una perfecta conjunción. Cuando la humanidad ha hecho los mejores inventos y los mejores descubrimientos, ha sido cuando han ido de la mano, porque son dos tipos de saberes que tienen métodos distintos, pero que son igualmente racionales. La filosofía, por otra parte, y yo creo que eso es una tarea que tiene que hacer, por ejemplo, en enseñanza secundaria muy importante, la filosofía tiene que estudiar los distintos modos de saber, los distintos métodos, que no es lo mismo el método de las ciencias empíricas que el método de las ciencias matemáticas o lógica, que no es lo mismo el método, tiene que aclarar los distintos métodos. Eso le toca a la filosofía, no le toca a ningún otro saber, y además tiene que ver cuáles son las diferencias epistemológicas entre cada uno de ese tipo de saberes, en qué medida la experiencia cuenta o no cuenta, en qué medida es únicamente la razón. En ese sentido, la filosofía yo creo que tiene sobre todo una tarea de fundamentación de los saberes científicos, y es fundamental, de esclarecimiento de los métodos científicos, y en esa tarea es fundamental, y últimamente una tarea hermenéutica, porque la filosofía tiene que tratar de traducir unos lenguajes a otros. A veces lo más difícil en las ciencias es que cada una de ellas utiliza un lenguaje y es muy difícil hacer interdisciplinariedad cuando los lenguajes son diferentes. Bueno, una de las tareas de la filosofía es la de traducir uno de los lenguajes a otros, y ahí es toda la tarea hermenéutica de interpretación. Y ahí tengo yo que decir que he tenido la experiencia de trabajar en bastantes comités interdisciplinares con gentes de las ciencias duras, que se suele decir, ciencias de la naturaleza y otro tipo de ciencias, y es asombroso cuando pones todo el saber filosófico en funcionamiento, hasta qué punto las gentes de ciencias lo aprecian enormemente, lo respetan enormemente y lo utilizan, porque nos damos cuenta de que aquello que a nosotros nos parece ya que es tan obvio, que lo sabemos desde Platón, Aristóteles, nos parece que es... No, pues ellos no lo saben, y en el momento en que lo pones sobre el tapete se dan cuenta de que sirve enormemente para todos sus saberes. Yo eso lo tengo que decir desde la teoría y desde la práctica. Mi experiencia del trabajo interdisciplinar ha sido fabulosa en cuanto al respeto de los demás por la filosofía y a lo que yo he aprendido de ellos, que me ha ayudado a pensar también filosóficamente, ¿no? Es imposible prescindir de la ética en la educación
tanto en la educación de la enseñanza primaria, secundaria o universitaria. La ética es fundamental y yo quisiera recordar que la ética es una parte de la filosofía, porque si no, da la sensación de que estamos hablando de otra cosa. No, la ética es filosofía moral y está estrechamente ligada con la filosofía política. Pero dicho esto, creo que la ética es fundamental para la educación porque, bueno, yo, como muchos de nosotros, pues he ojeado la LOMCE, los borradores de la LOMCE existentes hasta ahora, y me he dado cuenta de que en un principio la idea de la educación era verdaderamente aberrante. Se entendía que había que educar a los alumnos fundamentalmente para el mercado o exclusivamente para el mercado. O sea, se decía un país que tiene gente que es competitiva, que puede entrar en el juego del mercado, es el que tiene después más posibilidades de innovación, de crecimiento, etcétera. Bueno, eso puede ser verdad, pero no es la tarea de la educación. La tarea de la educación, a mi juicio, es la de formar ciudadanos justos. Esa es la clave, ciudadanos justos que tengan la capacidad de emplear muy bien los saberes técnicos, por supuesto que sí, pero los saberes técnicos los tienen que utilizar siendo buenos profesionales y para eso necesitan una formación ética clarísima. Si decía Aristóteles, y todos recordamos muy bien, que igual emplea, igual de bien sabe hacer los venenos el que los utiliza para matar que el que los utiliza para sanar. El que los utiliza para matar es un asesino, el que los utiliza para sanar es el buen profesional. Entonces, en la educación, tanto infantil, secundaria como universitaria, tenemos que educar a ciudadanos y a profesionales. Es decir, gentes que dominen técnicas, que dominen la razón instrumental, por supuesto que sí, que también es racionalidad humana, pero siempre al servicio de los buenos fines. No es posible tener una sociedad democrática que funcione si no es con ciudadanos justos, que saben que ellos pueden tener grandes proyectos de vida buena, grandes proyectos de vida feliz, pero que hay algo que les une a todos ellos y son siempre unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. La educación tiene que ir dirigida a eso, a formar a esos ciudadanos justos que van a tratar de dominar saberes instrumentales, habilidades, pero al servicio de metas que tienen que ver con valores como la solidaridad, la igualdad, la libertad, valores que nos han costado mucho de descubrir a lo largo de la historia, mucho de conquistar a lo largo de la historia codo a codo, como para que ahora se olvide. La ética es fundamental y por eso yo deploro enormemente que después de un largo periodo en el que la ética fue una asignatura, en un principio no, la ética apareció como alternativa a la religión, quiero decir después del franquismo, ¿no? Apareció como alternativa, muchos protestamos, con el tiempo eso se corrigió, la ética era una asignatura para todos los alumnos y había una optativa de religión, y ahora, según los borradores, volvemos otra vez a la situación de alternativa entre ética y religión, y además ya la ética ni se llama ética, sino que se llama valores sociales y éticos o algo por el estilo. Bueno, a mi juicio eso es una aberración y además es inadmisible. No puede ser así, la ética la tienen que tener todos los alumnos y la religión quedar como una asignatura optativa. Todos tienen ética para darse cuenta de que todos tienen que ser ciudadanos de una sociedad democrática, de una sociedad pluralista, en la que tienen que ayudar a construir esa misma sociedad a través de la participación, etcétera. Y además porque hay que evitar la falsa idea de que hay una ética para ateos y una ética para creyentes. La ética es para todos, tienen que tenerla todos, porque todos tenemos que construir la vida juntos desde unos valores que nos han costado mucho de descubrir y conquistar como para volver atrás. Y me parece que es razonable que en la educación una sociedad les diga a sus alumnos cuáles son los valores que le parecen más valiosos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto, que lo ponga sobre el tapete y diga, ¿os parecen bien estos valores y queréis optar por otra cosa? Y que los chicos, con luz y taquígrafos, tomen sus propias decisiones. Pues por supuesto que no. Educar en valores en casa sí, les toca a los padres y tienen que preocuparse mucho de sus hijos en momentos en los que no hay que dejarles nunca solos porque si no llegan a malas situaciones. Pero educar solo en casa no. Primero toda la sociedad educa, eso es clarísimo. Y si no nos damos cuenta de que toda la sociedad educa, entonces estamos perdidos. Porque las gentes que en la sociedad tienen un lugar de visibilidad deberían de intentar ser ejemplares
Y no me refiero solamente a los políticos o a la gente muy vistosa, sino también a esos chicos que son héroes para los jóvenes y que pueden ser deportistas, pueden ser cantantes, y de ellos se aprende mucho, toda la sociedad educa. Pero la escuela tiene una tarea fundamental porque es el sistema formal de educación, el otro es el sistema informal, que ocurre de todos modos, pero la escuela tiene su tarea, que es la tarea formal, y ahí la escuela tiene una tarea de educar ética fundamental, sobre todo, en principio, para sacar a la luz todos los valores y todas las convicciones que los alumnos traen de la calle, de casa, para ver si han reflexionado sobre ello, si han pensado sobre ello, y ahí intentar argumentar sobre los distintos problemas que se pueden plantear, porque en muchas ocasiones los alumnos no se han planteado problemas, los traen de la calle tal como los han escuchado, y no digo solamente en muchas ocasiones, sino yo diría que prácticamente en todas las ocasiones. Ahora hay una corriente muy fuerte de psicología que dicen que los juicios morales no son juicios razonados, sino que son juicios intuitivos, que las gentes reaccionamos intuitivamente y solo después pensamos y no encontramos argumentos. Y yo creo que tienen razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente la gente está acostumbrada a tener una visión intuitiva de las cuestiones morales y no argumentar sobre ellas. Con lo cual, cuando se le pregunta sobre cualquier tema ético, dicen lo primero que se les ocurre porque es lo que han bebido en el ambiente. Cuando se les piden argumentos, no tienen. Y no tienen argumentos porque nunca lo han argumentado, nunca lo han razonado. Tiene que haber una asignatura de ética en la que se saquen a la luz juicios morales, se argumente sobre ellos, los alumnos aporten argumentos, el profesor aporte argumentos, todos aporten argumentos, y al final yo encuentro que no se trata solamente de, como se decía en un tiempo, aclarar los valores y se va todo el mundo tan contento a su casa, cada uno con su propio mareo, sino que vamos a tratar de ver cuáles son los argumentos que nos parecen superiores. Creo que es la única manera de acabar con el fundamentalismo y de acabar con el dogmatismo, porque si no, aquello de cada uno trae sus valores y después nos vamos a casa con los mismos, pues tiene el inconveniente de que no hemos aprendido a argumentar. Cuando digo argumentar no me estoy refiriendo al argumentar lógico-formal nada más, sino que creo con Pascal que hay razones del corazón que la razón geométrica no conoce, evidentemente. La razón siempre está ligada a la emoción y al sentimiento, eso me parece elemental. Pero ese tipo de argumentaciones se tienen que hacer en una clase de ética seriamente para que no ocurra lo que están diciendo estos psicólogos, que las gentes únicamente opinamos intuitivamente. Y por eso nos parece que las cuestiones morales son muy subjetivas, que cada uno opina lo que quiere, sencillamente porque no nos hemos acostumbrado a argumentar sobre ellas, ni los niños ni los adultos. Y por eso cuando llega un problema moral en la sociedad no hay modo de que nadie argumente, sino que la gente se insulta, cada uno dice cuáles son sus opiniones, pero no hay argumentación posible. Como luego los programas de televisión no ayudan mucho para que la gente se acostumbre a argumentar, sino que la cuestión es que la gente se insulte, pues no hay modo de que haya una sociedad realmente pluralista. ¿Cómo se aprende esto? Pues desde la escuela. ¿En la casa lo van a hacer? Pues ojalá. Pero a la escuela, que es el sistema formal, le toca y le corresponde enseñar a los alumnos a argumentar sobre sus posiciones morales junto con sus compañeros y darse cuenta de que entre todos tienen que ir descubriendo cooperativamente qué es lo verdadero y qué es lo justo. Creo que a la escuela le toca y es la base fundamental de una sociedad pluralista que estamos construyendo, pero todavía estamos demasiado en el principio. Por eso me parece lamentable que una asignatura como la ética se quite, porque no creo que sea la gran solución que vieron los siglos, pero creo que es lo que puede aportar un sistema educativo para que las gentes aprendamos a argumentar sobre cuestiones morales que nos afectan enormemente, porque tienen que ver con la dignidad de las personas y con la vida de las personas. Bueno, la palabra empoderamiento es gracioso porque muchos de nosotros nos dimos cuenta de que existía en castellano porque la decía Amartya Sen y todos decíamos empowerment. Y hablábamos del empowerment hasta que un día se nos ocurrió mirar en el diccionario y nos dimos cuenta de que empoderamiento existe. Efectivamente, Sen, cuando empleaba esta expresión, se estaba refiriendo al tema de la igualdad, que es uno de los temas centrales de nuestro tiempo: igualdad de necesidades, igualdad de recursos, igualdad de derechos, y Sen saca la cuestión de la igualdad de capacidades.
qué es lo que hay que conseguir en una sociedad, que todos los ciudadanos, todos los individuos tengan una igualdad de capacidades básicas. Capacidades de poder nutrirse a sí mismo, poder adquirir una educación, poder vivir en la vida según los planes de vida que uno tenga motivos para elegir. Empoderar las capacidades básicas entonces es la solución, porque la cuestión no es a la gente estar dándole siempre ayudas desde el Estado, desde el gobierno, sino que hay que darle poder a la gente por dentro, empoderar sus capacidades para que hagan el tipo de vida que realmente quieren elegir. Ahí habla Sen muy adecuadamente de esa palabra que a mí me gusta, esa capacidad de agencia, de ser el agente de la propia vida, y uno es el agente de su propia vida cuando tiene las capacidades suficientes como para poder llevarla adelante. Yo creo que la tarea educativa se puede entender como una tarea de empoderamiento, de empoderar las capacidades básicas de los alumnos para que ellos sean capaces de hacer su propia vida. Y en ese sentido, la filosofía y la filosofía moral como una parte de la filosofía son esenciales y son sustanciales. ¿Cómo vas a empoderarse las capacidades de las personas si no hay una base última, diríamos una metacapacidad, que consiste en darse cuenta de que yo puedo ser agente de mi vida y que tengo que serlo junto con otros que son coagentes? Porque no soy un individuo aislado, sino que soy con otros, pero tenemos que ser conjuntamente agentes de nuestras propias vidas y tenemos que reforzar esas capacidades nuestras, que pueden ser más o menos instrumentales, ahora que está tan de moda decir que las asignaturas tienen que ser instrumentales, otras capacidades que pueden ser de otro tipo, pero siempre desde esa agencia mía, que es lo que se ha llamado tradicionalmente la libertad. Yo creo que la libertad es la base de las personas, la que construye a las personas, y que hay que conquistar solidariamente la libertad unos con otros, codo a codo. Pero esa libertad es imposible si no la vemos con una capacidad que es la que lleva a todas las demás. ¿La filosofía ayuda en ese sentido? Evidentemente que sí, para percatarse de que soy una persona autónoma que tiene que conquistar la libertad, porque eso se conquista en un proyecto junto con otros, empoderando todas esas capacidades básicas, que eso no se puede hacer si no es mediante la argumentación común y una capacidad de crítica, poniendo en cuestión lo que he recibido y revisando lo que he recibido, y desde un horizonte de la totalidad de fines a los que queremos llegar, que a mi juicio, si alguien discurre sensatamente, acaba siendo esos proyectos de justicia y de felicidad que componen la vida humana. Todo eso viene de la filosofía y de la filosofía moral desde nuestra tradición occidental, y no solo en ella, sino que en tradiciones orientales también aparecen esos puntos. Empoderar filosóficamente y éticamente es una tarea fundamental de la escuela, de la universidad, de toda la tarea educativa, y sin ella me parece que no vamos a tener unas personas cabales ni tampoco una democracia auténtica. Bueno, por eso me parece un error que la LOMCE cambie algunas cuestiones en relación con la filosofía exactamente. Por una parte, la desaparición de la ética como asignatura para todos los alumnos, y que la convierte en alternativa. Por otra parte, la filosofía, que deja de ser historia de la filosofía y queda únicamente como filosofía en primero de bachillerato, pero no queda como historia de la filosofía, que era verdaderamente sustancial para esta tarea de empoderamiento, tanto la ética como la filosofía. La educación para la ciudadanía, yo tengo que decir, siempre la he defendido, pero también tengo que decir que si la ética estuviera presente como común a todos los alumnos, me parece que, si se quiere, se pone, pero ya es un tanto redundante, porque creo que la ética lo que explica a los alumnos es qué es ser un ciudadano justo y en qué medida hay proyectos de derechos humanos, de no discriminación, etc. Entonces, a mi juicio, lo peor que ha hecho la LOMCE en relación con la filosofía es eliminar la ética, que era común a todos, y esa historia de la filosofía, que me parece que es sustancial para que los alumnos conozcan una tradición occidental que ha dado como resultado pues muchas de las mejores cosas de Occidente,
como esos son los elementos de la crítica y la argumentación, creo que esos dos puntos fundamentales tienen que ser subsanados, y sería muy de agradecer que el legislador pensara en nuestros alumnos presentes y futuros y se diera cuenta de que hay que recomponer la filosofía en el lugar en el que estaba, la historia de la filosofía y la ética para todos los alumnos. Creo que es algo, bueno, un deber de obligación moral para tener una sociedad que sea verdaderamente pluralista y democrática.